Estás en Vincunet, un espacio para establecer una relación con la sociedad en docencia, investigación y Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión del ciclo de entrevistas miércoles de Vincunet. Mi nombre es Osvaldo Jiménez y el día de hoy me acompaña el doctor Adrián de la Rosa Escalante. Doctor, buena tarde, bienvenido. ¿Qué tal, Osvaldo? Muy buena tarde, bienvenidos. Por supuesto que sí. Para quien no le conozca, el doctor Escalante es profesor e investigador del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas. Y el día de hoy vamos a estar platicando acerca de un tema que me parece que es curioso e importante hablar, que es el de la importancia de las cartas democráticas como participante de los tratados internacionales. Doctor, qué gusto, sabemos de su agenda como profesor, y qué gusto que nos pueda acompañar por acá el día de hoy. Muchas gracias, Osvaldo. Sí, fíjate, un tema muy interesante. Realmente México hace algunos ayeres, por allá en la segunda mitad de los años 80, pues tenía la aspiración de formar parte de los tratados, sobre todo los tratados de comercio. Okay. O quizá no tanto por el tema de los tratados de derechos humanos, porque no de alguna manera no era todavía, no asumía la vinculación de la Corte Interamericana a México como tal, no la aceptaba. Pero sí de los tratados comerciales. México en los años 80, estás muy joven, no te has de acordar, pero si No le me preguntas tocó. a tus papás o a tus abuelos, seguramente les Ajá. tocó vivir una hiperinflación Okay. que se heredó, digamos, del periodo del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, en donde la inflación anual rebasaba casi siempre 1,500% anual. Y obviamente había una carrera salarios, precios, y el mercado era un mercado interno, no teníamos comercio con el exterior, excepto en las zonas fronterizas. Baja California Sur, por ejemplo, estaba en la zona fronteriza. Veía mucha gente a comprar fayuca y quizá fue una época de bonanza para La Paz, porque pues la gente venía y dejaba su dinero aquí para llevar cosas que se podían adquirir a bajo precio, sobre todo de tecnología. Pero eso se acabó también. Y el Estado mexicano quería participar de las zonas comerciales, sobre todo, pero en los, digamos, tratados comerciales como los que hoy conocemos, ¿no? Que tenemos 13 tratados comerciales. El más conocido, pues, es el TEMEC. Así es. Pero la condición que le ponían a México para poder acceder a, a estos tratados era precisamente aceptar las cartas democráticas. ¿Qué son? ¿Verdad? Que es la pregunta obligada. ¿Qué son las famosas cartas democráticas? Bueno, las cartas democráticas era adherirse a los contenidos de Naciones Unidas, adherirse a los contenidos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, también adherirse a las organizaciones que dependen de Naciones Unidas como la Organización de Estados Americanos. Y esto le ponían como condición a México 4 temas: pluralidad de partidos, democracia o sea, elecciones libres, otro era la separación e independencia de los poderes públicos y un régimen plural de partidos. Creo que ya lo mencioné. Celebración de elecciones justas era Okay. la cuarta. Ajá. Entonces, México pues estaba transitando a un proceso, digamos, de rompimiento con, digamos, esos cacicazgos sindicales y demás, porque había tenido un control absoluto heredado desde la época de Lázaro Cárdenas, en donde se habían sectorizado los partidos y realmente había un solo partido hegemónico que era el PRI, Ujú. ¿no? Más allá de lo bien o mal, sobre todo mal que hizo las cosas, era el único partido que había. Y lo que le exigía, digamos, en las cartas democráticas es tienes que tener pluralidad de partidos. Y no la tenía. Entonces empezó por ahí México Okay. digamos, a reformar su propia constitución para reconocer primero que nada un organismo constitucional autónomo que no se tenía, que se encargara de las elecciones, porque hasta ese momento
pues se había encargado la Secretaría de Gobernación de las elecciones. De hecho, todavía recordamos aquella en donde se cayó el sistema y fue la Secretaría de Gobernación. Pero más allá de eso, otra de las condiciones fue crear un organismo constitucional autónomo que se hiciera cargo de los derechos humanos, porque también se concentraba en la Secretaría de Gobernación. Y estos dos elementos, además de el respeto a la división de poderes, que era respetar la autonomía e independencia de los poderes constituidos, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, pues fueron, digamos, lo que constituye propiamente la Carta Democrática que México aceptó. Una vez que acepta México la Carta Democrática, entonces se le permite entrar al GATT. El GATT era, digamos, fue el precedente de lo que hoy conocemos como la Organización Mundial de Comercio. El GATT, digamos, ya con la validación de estas reformas que había hecho constitucional de nuestro país, le da la entrada, la bienvenida digamos, al sistema. Y entonces México empieza este proceso de negociación de su primer tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, que se, digamos, suscribe y publica en el Diario Oficial de la Federación hasta 1994 con Carlos Salinas de Gortari. Esa es, digamos, la historia, de manera muy rápida, obviamente, me he brincado para dar contexto, pasajes, ¿no? claro, para dar contexto de lo que son las cartas democráticas y por qué son importantes para participar hoy en la vida económica y desarrollo social de nuestro país a través de la globalización y participación en los tratados comerciales. Sí, y es muy importante para entender esto, doctor, porque para saber en dónde estamos, Claro. primero necesitamos saber en dónde estuvimos. Claro. Y a eso quería llegar a mi siguiente punto, doctor. Mencionábamos, dando contexto a lo que son las cartas democráticas, como segunda parte de lo que es la temática del programa de hoy, es los tratados internacionales. ¿Qué viene siendo, doctor? ¿Con qué se come? ¿Qué es? Hay dos tipos de tratados, digamos, en global, que son los tratados comerciales que conocemos. México tiene celebrado 13 tratados comerciales. Los más conocidos son, pues, el TEMEC con América del Norte. Tenemos otro que es con la Comunidad Europea. Otro también con APEC, en la zona de Asia-Pacífico. Y otro por allá en Oceanía. El más cuantioso, el más valioso para México, sabemos bien, es el TEMEC. Así es. Pero el segundo más importante, por ejemplo, es con la Comunidad Europea, peleado muy de cerca ahí con el del, digamos, la zona APEC, la zona Pacífico, Asia-Pacífico. Entonces, esta es una parte de la parte económica, digamos, los tratados comerciales. Okay. Y tenemos una segunda parte que son, digamos, los tratados de derechos humanos, de respeto a los derechos humanos, que ahí tenemos suscritos un poquito más de 280 tratados en temas de derechos humanos. Unos tratados, los comerciales y los de derechos humanos, los dos, están regidos por una norma de normas del derecho internacional, que es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Y medularmente esta norma nos dice que los tratados son para cumplirse, por ahí en su artículo 26. Y el 27 dice que ningún país parte de la Convención de Viena puede refugiarse en su derecho interno para dejar de cumplir los tratados internacionales de los que forma parte, con una salvedad, que no violenten derechos humanos, los tratados. Entonces, digamos, esa es la estructura jurídica en donde México se insertó y de la que ha sido beneficiado, por supuesto, la población. Tenemos muchos productores mexicanos que generan empleos muy seguros, bien pagados y que están exportando sus productos en todos estos tratados comerciales. La condición es que el Estado mexicano se responsabilice de supervisar dos estándares internacionales que supervisan todos los países con los que tiene comercio. Uno es dignidad humana en el trabajo y otro es calidad de los productos y servicios que se generan. Y ahí es donde hemos fallado. Okay. México ha sido un poco flojo, digamos, como Estado, para hacerse cargo de estas obligaciones que adquirió cuando suscribió los tratados en las dos rutas, en la parte comercial y en la parte de derechos humanos, y que al final se unen. Entonces, los tratados todos siempre tienen un tribunal que los interpreta. Por ejemplo, si hablamos de la Convención Americana de Derechos Humanos, a la cual México también pertenece, dentro de esos 280 tratados que ha suscrito, hay una corte, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual sus resoluciones son jurisprudencia obligatoria para México.
De ahí que luego nos vimos obligados a reformar la Constitución también en 2011 para reconocer los derechos humanos. Y ahora en la Constitución se reconoce tanto la validez de los derechos que se reconocen en la Constitución como los que dicen los tratados internacionales, todos estos 280. Entonces, México por ahí ha estado fallando, no de ahorita, no es un tema sexenal, digamos, ni de corte político, aunque prácticamente todo termina siendo político, pero de manera histórica, desde que firmamos el primer tratado de libre comercio con América del Norte en el 94 hasta la fecha, México no le ha metido dinero a los inspectores que se supone deben supervisar estos dos estándares de los que he estado comentando, que son dignidad humana en el trabajo y calidad de los productos y servicios. Esto es muy importante porque si el Estado supervisa estos dos estándares, sobre todo el de calidad, obviamente el otro no es menos importante, los productos y servicios que se generan en México pueden competir en mejores condiciones en el mercado exterior. Pero cuando un producto no tiene calidad y cuando el producto viene además con problemas derivados de relaciones laborales que no están bien supervisadas por el Estado porque no se pagan bien buenos salarios, porque las condiciones de trabajo son de alto riesgo o de riesgo para los trabajadores, entonces se generan una baja competitividad. Y es el problema que tenemos. Por eso no vemos en el mercado internacional de marcas, de productos y servicios, marcas mexicanas compitiendo, ¿verdad? Las que compiten por ahí no compiten tanto y además algunas ya ni siquiera son mexicanas, pues son las cerveceras, ¿no? O algunas cementeras, etcétera. Pero no hay muchas marcas, por ejemplo, en tecnología, con las cuales México pueda competir. Ok, entonces coincidimos en que es todo un cúmulo de conflictos que permean en la sociedad mexicana, que evitan que progrese de tal manera en este aspecto, porque pues si lo entendemos de esta manera, pues sí es un lastre que hemos venido cargando desde hace muchos años, ¿no, doctor? Sí, es un tema que Naciones Unidas, a través de una instancia que tiene Naciones Unidas, que es la Organización Internacional del Trabajo, denomina tripartismo. Cuando se crea la Organización Internacional del Trabajo, por allá en 1919, se crea con esta idea muy clara de que el trabajo, como se concibe a nivel internacional, tiene que funcionar de manera tripartita, es decir, con la colaboración del empresario, el capital, con la colaboración del trabajador, con su inteligencia, su mano de obra, su capacidad de transformar las cosas y con la supervisión del Estado, es decir, los tres juntos. De hecho, las mesas, los escritorios que representan a cada país en la Organización Internacional del Trabajo son de tres sillas, una donde se representa al Estado, otra a los capitalistas o los inversionistas de ese Estado y otra a los sindicatos de trabajadores de ese país. Entonces, ese es el tripartismo. En México nos han vendido las cosas un poco al revés, ¿no? O un poco mal. Se ha disfrazado el tema y así desde la época, no es un tema nuevo, desde la época de Lázaro Cárdenas, se sectorizó de la participación política de la sociedad mexicana en tres sectores. El sector campesino, el obrero y el popular. Así es. Entonces, los tres sectores estaban, digamos, en sus estatutos afiliados al PRI, al único partido. Y entonces esa tradición de falta de independencia de los digamos, sindicatos mexicanos, influyó al final del día para que pues esa se convirtió en una dependencia política del PRI gobierno, que era el partido en el poder. Y pues ahí se negociaban más que nada posiciones políticas, pero no tanto la dignidad humana de los que representaban. Por eso al final del tiempo, hacia 1988, pues los trabajadores que estaban afiliados en estas grandes organizaciones sindicales, confederaciones, al final ya no le hacían caso a sus representantes. De ahí que vino este rompimiento de cuando Carlos Salinas de Gortari era presidente de México, pues le pide el voto a uno de los líderes más importantes de ese tiempo, que era el líder del secretario general del sindicato petrolero, Laquín Hernández. Y él le niega el voto, le dice que no, que los trabajadores van a votar por quien ellos quieran. Y es que el contrincante era el hijo de Lázaro Cárdenas, ¿sí? Cuauhtémoc Cárdenas. Así es. Que en realidad no le mintió al señor.
sea, la verdad es que los trabajadores ya no le hacían caso a los líderes, ellos de todos modos votaban por quien querían. Entonces, no le estaba echando mentiras, pero él lo tomó como una ofensa. Y una vez que se cae el sistema y él gana y todo lo demás, siendo la Secretaría de Gobernación la que controlaba las elecciones, pues pierde el candidato de enfrente. Y la primera acción que hace el presidente Carlos Salinas es meter a la cárcel a Joaquín Hernández. Y de ahí se viene un rompimiento con el sector obrero que, digamos, a la postre fue la losa de la que tú hablas muy correctamente, que vino cargando el Estado mexicano, porque en lugar de que fuera un tripartismo integrado, se volvió una relación grandes empresarios-Estado, en donde la mayor parte de los empresarios mexicanos son micro y pequeños y no tienen oportunidades de crecer. De hecho, el propio INEGI nos dice que de cada 10 emprendimientos de micro y pequeños empresarios, 8 quiebran en los 2 años siguientes, porque el diseño legislativo, tanto en la materia laboral como de inversiones, no está diseñado para ello. En México está diseñado para atraer grandes inversiones, inclusive en la materia laboral se sanciona con las mismas penas a una violación laboral a un gran empresario, lo puedes imaginar, que a un pequeño empresario. Y eso puede romper, digamos, quebrar a una empresa micro o pequeña. Y eso es desproporcionado, digamos, desde el punto de vista jurídico también. Doctor, yo la verdad estoy considerando que es una charla muy amena, y me gustaría tomar un ejemplo de lo que hemos venido platicando, que es el de la Carta Democrática Interamericana, que es el caso más conocido del cual yo, conozco como tal. ¿Podríamos hablar tantito de esto, doctor? Claro que sí. Pues la Carta Democrática Interamericana, te comentaba, obliga a México a que respete, por ejemplo, la división de poderes. Ahorita traemos un problema grave, le vamos a un rozón al tema de, digamos, esta reforma al Poder Judicial, porque precisamente está violentando la Carta Interamericana, ¿verdad? Porque no le está permitiendo que la reforma, de hecho el Poder Judicial, debo decir entre paréntesis, desde 2011 que se da la reforma en derechos humanos, entró en un proceso de reforma interna. Ha estado, digamos, cambiando. Y es el único poder que ha reformado. Debemos decir también, lo que ya hemos dicho, que sí es necesario hacer una reforma al Poder Judicial, pero no es el único poder al que hay que reformar. De hecho, nuestro Estado, ¿cuántas veces no hemos escuchado decir que es un Estado fallido? Por temas de seguridad, que no es de ahora también. Venimos arrastrando ese problema desde hace algunos sexenios y se ha empeorado, ¿no? Entonces no le damos seguridad pública ni a los nuestros ni a los que vienen de fuera. Luego tenemos también el problema, ahora estamos generando un problema de inseguridad jurídica, tanto al interior como a los que vienen a invertir. Por eso ves brincando al embajador de Canadá y al Estados Unidos diciendo, oye, esto puede romper con los tratados. Bueno, justo es porque está atacando a la Carta Interamericana, ¿verdad? Va por ahí entonces. Va por ahí. No hay de otra. Ese es el punto. Es decir, estás violentando uno de los elementos de la Carta Interamericana, que es la independencia de los 3 poderes. Que ya lo veníamos haciendo, no de este sexenio, desde antes. Si tú tenías mayoría como presidente en el Congreso, entonces prácticamente tenías controlada la situación. Hemos tenido malas prácticas como Estado. Hemos tenido malas prácticas, pero hoy entramos ya desbarrancamos casi prácticamente. No sé dónde va a terminar. Me adelanto a lo mejor a la siguiente pregunta. Pero creo que la influencia de estos tratados comerciales que tenemos celebrados con diferentes actores internacionales va a hacer su peso también, porque también hay que hablar un poco de geopolítica en el tema. Y con los que tenemos tratados comerciales celebrados que ya mencionamos, pertenecen al sistema del SWIFT, ¿verdad? Pero está la otra parte de los BRICS. Entonces, creo que si México juega bien sus cartas, puede hacerla de país bisagra. Es decir, trabajar acá y allá y convertir realmente a México en una potencia económica, a que si te peleas con los del SWIFT, generas un tsunami económico, porque no sería más catastrófico que aquel momento que se habló del efecto tequila. Sería mucho más grave, porque sería romper con todos los tratados. Así es.
y luego irse a abrazar de los BRICS. Y esto sí generaría un problema grave que no creo que los vecinos del norte estén dispuestos a perdonarla. Por eso ya ves que está el embajador de Estados Unidos adelantando las cosas, porque realmente, pues sí, ve un problema grave que se puede venir. Por supuesto que sí. Doctor, yo le agradezco que me haya acompañado por acá el día de hoy. Lastimosamente ya estamos llegando a lo que es el final del programa y siempre tengo una pregunta que a mí me gusta hacerle, más allá de lo que estamos platicando en la mesa, más allá de lo que hayamos traído para el día de hoy, porque a mí me gusta conocer a mis invitados. Yo a usted ya lo conozco desde hace un tiempo, pero mi pregunta para ustedes, y ya es más tipo personal, ¿qué viene para Adrián en este semestre 2024-2, doctor? Pues estoy muy metido, como sabes, en el tema académico. Uh-huh. Estamos trabajando ahí con los chicos de pregrado en licenciatura de Derecho. Estamos también en maestría. Justo este fin de semana tengo que dar clases de maestría en la maestría de Derechos Humanos. Y estamos dirigiendo algunas tesis también de doctorado. Ahí se me va el tiempo, la verdad es que no me queda para más. Y pues muy contento en la docencia. La verdad es que ahora que estoy de tiempo completo dedicado ahí, escribiendo algunos artículos, publicando acabo de publicar un libro el año pasado, estoy trabajando en otros 3 libros que este año espero ya poderlos publicar. Y bueno, pues esa es la parte que me gusta y ahí estoy desarrollando. Yo creo que eso es lo que viene ahorita, más trabajo académico. Por supuesto que sí, doctor. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Como siempre digo, cuando es la primera persona que viene, que no espero que no sea ni la primera, ni la única, ni la última vez que nos acompaña por acá, doctor. Yo encantado cuando me invites. Me dará siempre gusto estar en esta que también es mi casa. Y pues así me hace sentir también. Por supuesto que sí, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado por acá el día de hoy. Mi nombre es Osvaldo Jiménez y el día de hoy me acompañó el doctor Adrián de la Rosa Escalante para platicar un poquito acerca de las cartas democráticas y todo esto relacionado a los tratados internacionales. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana. Doctor, gracias. Muchas gracias. Buen día.